¿Cómo les va? En Diagnóstico en Caliente el día de hoy vamos a hablar sobre, como siempre, 4 noticias. La primera noticia quisiera empezar porque creo que es importante hablar sobre el viaje del presidente Lasso a México, a hablar con el presidente Manuel López Obrador. Nos parece que es una utopía o vender humo, como dicen acá los periodistas, el querer hacerle creer al público ecuatoriano que Ecuador puede tener un tratado de libre comercio con México. México tiene un tratado de libre comercio de Norteamérica llamado el Telecán, y en ese tratado se dice específicamente que ninguno de los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, pueden hacer un tratado de libre comercio con algún otro país sin el consentimiento de los otros países que participan de ese mismo tratado. Por lo tanto, que el presidente Lasso diga que va a México a conversar o a negociar un tratado de libre comercio con el país del Norteamérica es utópico, porque México ni siquiera con China puede tener un tratado de libre comercio, justamente por este acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La otra noticia importante que habría que decir sobre el gobierno de Guillermo Lasso es que ya tiene exactamente más de 90 días de gobierno. Su propuesta principal, la de la vacunación a 9 millones de personas en 100 días, va por buen camino. No decimos que no, pero los datos dicen que a los 100 días, es decir, exactamente en 8 o 9 días, el gobierno va a tener que decir que no cumplió la meta. Pero de todas maneras hizo grandes avances, y eso es cierto. La verdad, nos parece que fue pragmático al darse cuenta que no tenía las suficientes vacunas de Pfizer y de AstraZeneca, y buscó en países como como China y como Rusia la posibilidad de tener vacunas. En este momento hay una muy buena vacuna en el Ecuador, que es la CanSino, que es de origen chino. Es una sola monodosis, es una dosis, le dicen monodosis, y es positiva porque además de ser barata, no necesita refrigeración como las de origen europeo, que en este caso son a Pfizer y AstraZeneca. Y también considerar que AstraZeneca fue prohibida o fue dejada su uso en Europa para menores de 50 años. Y en Ecuador mucha gente se vacunó con esta vacuna, que está en proceso de investigación, y deseamos realmente que los ecuatorianos que se vacunaron con AstraZeneca no tengan problemas a futuro, sobre todo con este problema de la coagulación de sangre. En el tema internacional, lo más importante que todo el mundo ha estado hablando en estos días es sobre lo que pasó en Afganistán aproximadamente hace 10 días. Es decir, la huida del ejército de Estados Unidos de ese país, dejando a un ejército guerrillero, los talibanes, en el poder y en el control de este país centroasiático. La realidad es que este país está en un proceso de adaptación hacia lo que ya vivían desde hace 2 o 3 años. Es decir, el talibán controlaba ya anteriormente la mayoría del país. Eso era algo que las personas que conocen este país, que han hecho investigación sobre lo que ocurre allá, saben que el talibán tiene mucho control sobre muchas regiones y sobre casi el 90% del país. Creemos que no va a ser el mismo caso de los 90, es decir, que el gobierno talibán, para poder gobernar, va a tener que adaptarse al siglo XXI, y que Rusia y China, los actores más importantes de Asia, van a tratar de llevar la fiesta en paz. No creemos que vaya a haber una invasión, no creemos que vaya a haber más guerra. Creemos, eso sí, que el país está muy golpeado. Ya son más de 60 años de guerra civil y de invasiones y de conflictos armados. Y creemos que realmente el país o la región de Afganistán está en un proceso de transformación. Un proceso de transformación que va a tomar en cuenta las influencias de los países vecinos. Tiene 5 países, frontera con 5 países, y dos de los más influyentes son Irán y también Pakistán. Y esos países son conscientes de que el conflicto armado debe parar. Estoy seguro que las cosas van a ir para mejor. Esa es mi esperanza con lo que pasa con el pueblo afgano. Y bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con los países que también están en guerra civil en este momento en Asia? Que es la tercera noticia que podemos hablar. Creemos que lo que pasa en Siria, Libia y en otros lugares donde Estados Unidos tiene influencia o ejército o invasión, se va a envalentonar. Es decir, que los procesos de salida de Estados Unidos de Irak, de Libia y de Siria van a acelerarse. Estamos seguros de eso, y es probable que la región vaya a entrar a un proceso de pacificación, y que esa pacificación va a ser positiva para las naciones árabes,
que han sufrido muchísimo los conflictos armados influenciados por la OTAN, por países europeos, por Estados Unidos mayoritariamente. Eso con respecto a esa noticia. La otra noticia de la que queremos hablar para terminar este segmento en caliente es el proceso de investigación del golpe de Estado en Bolivia ha llevado a que en esta semana que pasó, hace unos 5 días, la Comisión por los Derechos Humanos de América Latina, la CIDH, haya dado un informe, como el informe que también se hizo aquí en Ecuador, de los actos de violencia que ocurrieron durante el golpe de Estado de Yanine Áñez. Este informe determina de que sí hubieron crímenes de lesa humanidad, hubieron asesinatos y también hubieron violencia y represión por parte de las fuerzas policiales durante los días del golpe, lo cual ha provocado que, por ejemplo, en el caso de Argentina, se esté investigando tanto a la ministra del Interior de Mauricio Macri, la señora Bullrich, y también algunas otras personas del gobierno de Mauricio Macri. Se sabe que el gobierno de Mauricio Macri proveyó de armamento y también de herramientas de represión social, por lo que es muy probable que Mauricio Macri, tanto en Argentina y su equipo de gobierno más cercano en Argentina y en Bolivia, tengan que enfrentar un proceso penal por este detalle. Ahora, eso provoca que Argentina y Bolivia tengan este impasse diplomático, el cual creo que lo están manejando de manera muy positiva, pero en el caso de Ecuador creo que eso no se está dando. En Ecuador no tenemos en este momento embajador de Bolivia y tampoco tenemos embajador de la República de Argentina, por los errores diplomáticos que tuvo el gobierno de Lenín Moreno. Creemos que el gobierno de Bolivia está esperando respuesta respecto a la entrega de armamento, la dotación de armamento represivo de parte del Ecuador, del gobierno ecuatoriano hacia el gobierno boliviano, y que si no avanza ese proceso de investigación y de sanción, si es que la debiera darse por motivo de este tráfico de armamento entre gobiernos, si no se hace esta investigación, la relación de Bolivia y de Ecuador va a sufrir mucho. En este momento, como mencionamos, no existe un embajador y esto se empata con una noticia de hace 3 o 4 días, que es que Lenín Moreno, el expresidente del Ecuador, se fue a Estados Unidos, a Miami, lo cual no nos sorprende. De hecho, la mayoría de su gabinete presidencial está fuera del Ecuador. Varios ministros sabemos que están en Estados Unidos, entre ellos Martínez y Romo. No sabemos dónde está el ministro de Defensa de ese entonces, Jarrín. No sabemos si está en Ecuador, pero esas 3 personas, sobre todo Jarrín, Romo y Moreno, saben exactamente qué pasó con el armamento que se envió a Bolivia. Entonces, es probable que el gobierno boliviano exija información sobre el paradero de estas personas y qué ocurrió durante esos días. Esperamos que el gobierno de Guillermo Lasso no meta las manos al fango por estas personas, lo cual provocaría una inestabilidad no solo diplomática, sino local, interna, ya que Ecuador también sufrió represión y crímenes durante el Octubre Rojo del 2019. Entonces, esas son las noticias que queremos mencionar en caliente. Ese es el análisis que queremos hacer en este segmento. Esperamos que sea de su agrado y bueno, sigamos con el programa.